un halo misterioso envuelve a las enigmáticas y famosas calaveras de cristal. Los lugares en que se han hallado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en ruinas de las culturas maya y azteca, aunque ha habido noticias y rumores de posibles hallazgos tanto en Sudamérica como en varias islas del Pacífico, aunque no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en la que fueron talladas o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa y perfecta, es la de Mitchell Hedges. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula articulada, con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en la que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores o ingenieros de nuestra época. Fabricada con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca. Exceptuando pequeñas anomalías, es anatómicamente perfecta y posiblemente la representación de un cráneo femenino debido a su pequeño tamaño, 12,7 centímetros de altura, mientras que su peso es de 5 kilogramos. Tanto los prismas ubicados en la base como las lentes pulidas a mano de los ojos se combinan a la perfección para producir un brillo muy intenso. El cráneo, perfectamente tallado en cristal de roca, presenta un alto grado de dureza, 7/10 en la escala de Mohs, de lo que se deduce que solo mediante fundición del mineral y utilizando un molde, o incluso mediante el uso de un diamante, podría haberse obtenido algo parecido, aunque la segunda opción del diamante resulta muy difícil por la perfección del cráneo. Pero los mayas no poseían la suficiente capacidad técnica como para enfrentarse a semejante empresa. Fue el explorador británico Mitchell Hedges quien afirmó que fue desenterrada por su hija Ana en el año 1924 durante una expedición realizada en las ruinas mayas de Luvahantún, en Belice, mientras buscaban huellas del Atlántico. Según su relato, después de su descubrimiento se sucedieron varios fenómenos sobrenaturales. Los 300 indianos que trabajaron con ella en las excavaciones se arrodillaron al verla y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz, después de que rogaran y lloraran durante 2 semanas. Ana relata que los nativos mayas de la zona la reconocieron al instante como representación del dios de sus antepasados y oraron ante ella. Frank Dorland, un restaurador de arte que hizo varios experimentos con el cráneo durante 6 años, afirmó que una vez un halo lo circundó por varios minutos, escuchando sonidos agudos parecidos a campanilleos y que llenaron su casa. Otras veces, dentro del cráneo aparecían luces e imágenes de otros cráneos, de montañas y de otros muchos objetos, así como un olor característico proveniente de su interior. Pero según otras fuentes, también es posible que Mitchell Hedges lo hubiese adquirido durante una subasta en Londres en el año 1943. También hay quien afirma que tal vez adquiriese la calavera en uno de sus viajes por México y la colocara allí como regalo de cumpleaños para su hija. Pero a pesar de esta y otras acusaciones de fraude, ninguna ha podido ser demostrada como cierta. En el año 1970, la familia Mitchell Hedges entregó el cráneo a los laboratorios de Hewlett Packard, HP, para su estudio, en los cuales pudo comprobarse que el cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, a pesar de que los modernos escultores nunca lo harían, porque esto provocaría la segura rotura de la pieza de cuarto y ni siquiera utilizando tecnología láser, ya que el efecto sería idéntico. Otro de los hallazgos sorprendentes consistió en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hayan utilizado herramientas metálicas. El dato más desconcertante fue que los expertos estimaron el tiempo necesario para completar el trabajo en al menos 300 años. Los expertos del British Museum hacen remontar la calavera a la civilización azteca, fechando el origen alrededor del 1300-1400 después de Cristo. Otras 2 calaveras de cristal se encuentran en el Museum of Menking de Londres
y en el Trocadero Museum en París. Ambas fueron halladas por soldados en México durante la década de 1890 y están talladas sobre puro cristal de cuarzo, aunque no tan elaborada como la primera de Michel Hedges. La calavera expuesta en el Museum of Menking se considera gemela de la Michel Hedges, salvo por un pequeño pero importantísimo detalle. La calavera de Michel Hedges, en efecto, tiene la mandíbula articulada, como un cráneo verdadero, cuestión que hace increíblemente difícil su construcción, mientras que la llamada calavera británica tiene la mandíbula fija. Los investigadores están de acuerdo en afirmar que los dos objetos han sido construidos por las mismas manos. El Museum of Menking lo adquirió de Tiffany's, el célebre joyero de Nueva York, en el año 1898 por el ridículo precio de 120 libras. Los ejecutivos de Tiffany's no fueron capaces o no quisieron de dar las explicaciones sobre su origen, y unos 12 años después sería el British Museum quien entró en posesión de esta calavera. La llegada de la calavera al Museo Británico coincidió con una serie de extraños acontecimientos. Aparte de las afirmaciones, antes escasamente probadas, de repentinos desplazamientos de objetos o repentinas invasiones de perfumes diferentes e inexplicables, fue el personal de limpieza de este museo, en las horas nocturnas, quienes alimentaron las creencias que atribuyen a la calavera poderes ocultos. Finalmente, consiguieron que la calavera fuera cubierta por un pesado paño durante las horas nocturnas. En el año 1950, la calavera del British Museum fue examinada de nuevo y de tal examen se descubrió que la calavera tenía su origen en México, 100% confirmado, y que se remontaba al 1400 después de Cristo y fabricada con un cuarzo brasileño. Una tercera calavera, también de cristal, expuesta en el Museo del Hombre de París, idéntica en el estilo a las otras dos pero con dimensiones menores, puede proveer informaciones particularmente interesantes. Los expertos del museo afirman que hizo parte de un cetro mágico azteca del siglo XIII después de Cristo y que fue usado para alejar a las serpientes y prever el futuro. Tiene un agujero que la atraviesa de arriba abajo y también nos dicen que puede haber sido hecho por un grupo cristiano para colocar en ella una cruz, y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras descubiertas en diversas ruinas de México. Existen incontables hipótesis acerca del origen real de las calaveras, llegando algunos a pensar que pueden ser el legado de inteligencias superiores o incluso extraterrestres. La respuesta más obvia sería que los nativos de Centroamérica, aztecas o mayas, las tallaron por sí mismos, pero esta hipótesis no explica los medios con que fueron creadas, ya que ninguna de estas culturas, como dije antes, por lo menos ninguna de estas culturas, hasta donde nosotros sabemos, poseían la tecnología o el conocimiento necesarios para completar esta labor. A las abundantes anécdotas y creencias surgidas alrededor de estas raras piezas y a las originarias atribuciones de poderes utilizados en los rituales en los que presumiblemente fueron usadas, son sumadas muchas otras que van desde el ocultismo, lo paranormal y la ufología. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. Tal leyenda nos dice que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. La leyenda, en cambio, nos advierte que eso ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Esta leyenda, que se transmite como tradición oral, ha contribuido al nacimiento de un mito, al nacimiento de las calaveras malditas. Todo esto, además, no es inmune al atractivo que los propios mayas suscitan como pueblo. Si te ha gustado este programa, comparte en las redes sociales y suscríbete al canal.